Lo que es lo peor de lo peor que puede pasar, que nos muramos. Si uno se muere con conciencia, asciende. Si uno se muere melancólico, con rabia y con odio, va para el umbral. Entonces, independiente de la mierda que se venga, si uno está en paz, está sereno y confía en su jerarquía espiritual, uno sube, independiente de lo que venga al planeta. Entonces, el secreto es ese. Si no tengo cómo arrancarme de la mierda de las vacunas y de la mierda que venga por delante a nivel de gobierno y todas las cagadas que se están viendo por ahí, pero si tú estás en paz y estás en sereno, tú vas a ascender, sí o sí. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Rodrigo Romo. Rodrigo es chileno, nació en Chile, pero vive hace muchos años en Brasil. Y hoy día nos estamos muy complacidos de que pueda estar con nosotros. Vamos a tocar el tema de Atlántida y Lemuria, visto desde la visión, desde la conexión y todo lo que él sabe, que es muchísimo, que nos pueda entregar. Así que, Rodrigo, súper complacidos de que puedas estar con nosotros y cuéntanos, por favor, eh, cómo, cómo se formó primero ambas civilizaciones, porque tenemos algunas discordancias de tiempos en relación a eras de tiempos, cuál fue primero, cuál fue después, si ambas civilizaciones tuvieron conflicto, etcétera. Vamos a poder entrar en esa área también a preguntar más detalle, así que súper bienvenido, Rodrigo. Gracias, saludos a todos, buenos días o buenas tardes, depende del fuso horario. Bueno, el continente perdido de la Antártida o Atlántida es el mismo que tenemos en el sur, el de hielo. Hay que entender lo siguiente. La Tierra tenía una otra órbita y otra inclinación del eje. Nosotros teníamos un eje con 33 grados hacia la derecha de ustedes, ¿ya? Entonces, la Atlántida actual, la Antártida, perdón, tenía una posición más o menos equivalente a lo que es Australia hoy, ¿ya? Y Mu ocupaba toda la región de Isla de Pascua, Hawái, Nueva Zelanda y Australia. Y Lemuria era un adendo de toda la América Central, parte de México, por el Pacífico, hasta más o menos Concepción, un poquito más abajo de la parte de Chile por el Pacífico, actualmente. Y tenía un mar interno que se conectaba desde el lago Titicaca hasta los salares que hay en el Atacama chileno y argentino, boliviano, peruano, en dirección a ese gran mar interno de Lemuria. Lemuria tenía un gran mar interno, ¿ya? Así como la vacía amazónica también era mar y hacía parte del antiguo imperio de Lemuria. Por eso que en la Amazonia actualmente están encontrando restos de poblaciones, civilizaciones con 650, 700 millones de años, según las pesquisas actuales acá. Y eso hace parte de una época muy anterior a lo que uno llamaría de civilización lemuriana, muense o atlantes. Entonces, esos continentes antiguos, por estar más estables geológicamente y climáticamente, fueron palco de varias experiencias genéticas, desde los maldequianos, que llegaron aquí con los grupos de Aldebarán a 500 millones de años, antes de eso los reptilianos, los dinosaurios, los aviarios y varias formas de vida. Entonces, todas esas formas de vida se adaptaron a tres principales estructuras continentales que eran estables. Lo que llamamos de Antártida o Atlántida, que era un continente extremadamente estable y antiguo. Toda la parte mesoamericana que involucra Lemuria, o sea, la Amazonia, toda la parte andina, toda la parte de la América Central, parte de Estados Unidos y Alaska, bajando y formando los pueblos lemures que venían de las antiguas colonizaciones originales de Mu. ¿Qué sucede? Mu específicamente recibió antiguas civilizaciones extraterrestres con los proyectos micaélicos, Cadiamón, Adámico y otras cosas más de varias civilizaciones que involucran parte de las 22 civilizaciones o delegaciones. Por otro lado, la Atlántida también recibió eso, pero con otro tipo de índole, otro tipo de comandos estelares. Mu se diferenció porque
trató de vivenciar y de colocar en práctica las directrices de la supraconfederación y del Consejo Galáctico. No hacerle daños al próximo, no le hagas al próximo lo que no quieres a ti propio. Entonces los muenses tenían las directrices al día. Los muenses no mataban animales para comer, ni peces. Comían simplemente raíces, plantas, hierbas o prana. Usaban básicamente el taoísmo original como conexión telepática y crecimiento espiritual. Ya las civilizaciones que se plantaron en Atlántida o Antártida venían de la Alianza Galáctica y venían del desarrollo tecnológico de naves, bueno, tecnología, y consecuentemente tenían más dualidad. Ya comían animales, comían otras cosas fuera de plantas y hierbas. Entonces ellos tenían una filosofía más física, más densa y más dual que los seres de Mu. Esa era la principal diferencia. Pero se mantenían en paz, no habían conflictos entre ellos. Eso a miles de millones de años atrás. Con el tiempo, después de la Guerra de Orión, de todos los problemas que hubieron, vino el orden de reconstruir los planetas después de la guerra. Entonces aquí hay una cosa que la gente no sabe. El sistema solar de nosotros, que actualmente se llama sistema solar o Vela Tropa 24, era llamado antiguamente de Satik, y nosotros estábamos en el núcleo de la actual zona neutra y representábamos una de las grandes potencias tecnológicas de Orión. ¿Ya? Nosotros teníamos más de 42 planetas en 3 estrellas, nuestro actual Sol, el Herculobos, que es la enana café, y el Slot, que es la enana roja, que ya la descubrieron a 2 años luz de aquí, algo así. Entonces, ¿qué sucede? El sistema Satik tenía varios portales, tenía conexiones muy importantes con varias federaciones de la galaxia y fuera de la galaxia. Entonces los draconianos explotaron, destrozaron ese sistema, y de eso generó lo que hoy es el anillo de Ortiz externo. Nuestro sistema solar tiene un anillo externo que lo da vuelta por entero. El sistema solar tiene como perímetro algo como 3 horas luz de diámetro, un poco más me parece. Todo lleno de detritos y de rocas de los planetas y lunas destrozadas en la Gran Guerra. La Tierra y Venus fueron transferidos por Anáhuara, una estrella negra que cruzó también por el problema de la guerra y trajo de Sirius para acá 2 planetas en formación, la Tierra y Venus. Eso más o menos a 4,8 mil millones de años atrás. Entonces, la jerarquía que empezó a la reconstrucción después de la Gran Guerra se encargó de ajustar la Tierra y preparar la Tierra para recibir los proyectos genéticos resultantes de la guerra y de los procesos del éxodo de quien se arrancó de la guerra. Entonces aquí hay otro problema técnico. Todo el desarrollo espacial es temporal. La guerra de Orión es temporal. Muchos de los efectos que estamos viviendo en la Tierra actualmente, del problema de la política, de la nueva orden mundial y todas las cagadas que se están mandando, de la pandemia y toda la mierda que viene ahora con la varíola nueva que están inventando con su madre, todo eso es el efecto directo de la guerra de Orión que estamos cruzando a nivel de flujo temporal. Por eso es que la gente anda histérica, anda preocupada y la gente anda asustada, con miedo, porque nosotros estamos viviendo una guerra etérica astral temporal. Entramos en la frecuencia de estructura tumoral del toroide, del tiempo-espacio Orión, cuando hubo la Gran Guerra. Entonces, ¿qué sucede? Eso remonta a varios problemas. Tenemos que entender que los atlantes tuvieron varios ciclos muy, muy buenos y ciclos no tan buenos, porque las 22 delegaciones vienen para acá para hacer los rescates y la recuperación de los planetas. Pero vamos a entender lo que sucede. Se crían las leyes. Se coge Alcione, Meriope, Atlas, Electra, Previr, Maya, todas las estrellas de dentro de M45 se ponen dentro de la zona neutra para crear la nueva Alianza Galáctica, después de la guerra. Ahí se crían leyes para impedir que haya nuevas guerras. Y entre las leyes, la primera directriz que prohíbe terminantemente la intervención en planetas primitivos.
Entonces, cuando Alcione le pide a todos los grupos que ayuden a reconstruir todos los planetas que fueron destrozados en la Gran Guerra, hay un problema. Para tú reconstruir un planeta tienes que meterte en él, alterar su clima, todo para remover la polución, la contaminación radiactiva, lo que sea. Ajustarle su órbita, ajustarle todo. Y ahí volver en el tiempo y traer las matrices genéticas por abducción de toda la gente que fue muerta, o de los seres, no importa la raza, que fueron muertos en la guerra. Significa que yo tengo que volver en el tiempo en esos planetas y literalmente secuestrar 50.000, 60, 70.000 ejemplares genéticos para traerlos al presente y adaptarlos genéticamente para que puedan volver a sobrevivir y a colonizar ese planeta, a repoblar ese planeta. Eso iba contra las directrices. Entonces es ahí donde empiezan los conflictos entre los seres de las 22 delegaciones que habitaban la Atlántida o la Antártida con los seres armónicos de Mu, que no aceptaban esa postura porque ellos vivían en una total armonía, en sintonía con Ágata, con Shambhala y otras ciudades intraterrenales. Entonces ahí empiezan los problemas. Ese es el último ciclo. Y ahí llegan los Anunnaki, los de Nibiru, que son pleidianos, que también estaban enrollados con varios problemas políticos. Entonces, como Mu representaba un continente vaciado en el amor, en el Cristo, en la armonía, en todo eso, era un problema. Entonces, la guerra duró 50.000 años hasta destrozar Lemuria, Mu, y consecuentemente atacar a Lemuria. Entonces, todos los códigos genéticos que habían de los lemures en las Américas fueron suplantados por la codificación genética de los Anunnaki de las 22 delegaciones. Por eso que en Paracas han encontrado esas cabezas gigantes de los Anunnaki, justamente su presencia modificando el ADN de los humanos originales de Mu. Rodrigo, en relación a lo mismo te iba a preguntar. Entonces, el parte de Mu está hoy en Antártida, No, bajo el Atlántida. hielo. Atlántida. No, Antártida es Atlántida, o Ya. viceversa, ¿no? Entonces, ahora que se está derritiendo, porque se está derritiendo todo el polo sur. Sí, están apareciendo las pirámides, las ciudades, todo lo que había allá. Ok, ¿y Mu se destruyó? Sí, se hundió. Quedó Nueva Zelanda, quedó la Micronesia, Isla de Pascua, Hawái, las islas que hay en la Micronesia polinésica, Samoa, Carolina, Fiji, que todas ellas tienen pirámides. Eso es lo que poca gente sabe. Si tú vas a las islas del Pacífico, de la Micronesia, casi todas tienen templos y pirámides antiguas que nadie sabe que las construyó, igual que en Isla de Pascua. ¿Quién construyó Moai? Si cuando tú haces un hoyo ves que tiene más de 10, 12 metros o más, hay un Moai con casi 25 metros de profundidad, fuera de la cabeza. Así es. O sea, ¿Entiendes? toda esa sabiduría en el fondo está, si la estamos conversando ahora, es porque también está reflotando tanto del mar como todos estos códigos que vienen desde el Claro. sol, ¿no? Existe un señor, él es británico, ya murió, se llamaba James Showard. James Showard fue un capitán de las fuerzas navales británicas que cuidaba de los asuntos después de la Primera Guerra Mundial en las islas del Pacífico. Y este señor se fue a vivir en las Islas Carolinas, Islas Fiji, todas, Samoa, todo lo que hay por ahí. Y descubrió que habían pirámides, templos y carreteras de piedra que cruzaban la Carolina 1 a la Carolina 2, Carolina del Norte, Carolina del Sur. La carretera estaba a casi 30 metros de profundidad por más de 60 kilómetros. Entonces él empezó a ver que existió una ciudad, algo muy grande ahí. Entonces cuando él empezó a traducir y a hablar con los indígenas, los chamanes de la época, estamos hablando del año 1920, 1925, 30, él descubrió que todos hablaban de Nakamaya en el continente madre Mu y que todas las razas de la Tierra salieron de Mu, nunca de la Mesopotamia. Esa es la gran mentira, porque Zacarías Shinta, fuera de ser un Illuminati, era un mentiroso. Él hizo una traducción completamente equivocada para más una vez colocar a los judíos como el centro de todo. El centro de todo nunca fue la Lemuria, que fue destrozada por los Anunnaki.
Entonces, cuando tú colocas Enlil y a Jehová como centro de la atención, tú estás saliendo del foco original. El foco original siempre fueron Mu, toda la parte central del Pacífico. Y eso reflotó para la parte del Asia, de los Vedas, los Vedantas, tienen un conocimiento maravilloso, China, Japón y todas las Américas. Verifica que el chamanismo latinoamericano es uno de los más profundos y más llenos de información sobre el pasado de la Tierra, pero se perdió porque los jesuitas católicos de España cagaron y mataron a todos los indios posibles que habían para pagar con la información, por orden de los Illuminati, por orden de los nibiruanos, de los pleiadianos de Nibiru. Entonces, nosotros estamos totalmente desconectados de la verdad porque nos hacen pensar que el Dios supremo es Yahvé, y nunca fue. Yahvé es un hijo asesino, eso es la verdad. Ahí tú coges todas la leyenda peruana inca de la diosa Orejona, que la leyenda dice, yo vengo de Venus, del planeta hermano, junto con Sanat Kumara. Entonces tú empiezas a ver que toda la estructura de Sanat Kumara, de la energía de los Kumaras, del Cristo cósmico, del amor incondicional, estaban en Mu. Y eso migró para la Lemuria, para las Américas, que sería todo el pueblo inca, maya, tolteca, olmeca, quichua, aymara, lo que sobró, que infelizmente los españoles destrozaron. ¿Ya? ¿Y quién mandó destrozar a todo eso? El Vaticano. El Vaticano es hecho por draconianos. Entonces, es muy complicado porque así, nosotros hablamos de Mu, Lemuria, pero no entendemos que la información fue propositalmente destrozada para cortar nuestro cordón umbilical con la fuente madre. Mu es el continente madre, la energía femenina, que la genera la vida y la conciencia. Los atlantes, que eran los nibiruanos allá, los gente de Aldebarán, la parte mala de Aldebarán, los Orion, los Zetas, los retículos, todos esos, que son los que hacen las abducciones hasta el día de hoy, que formataron el Cuarto Reich. Entonces, ¿por qué que el Cuarto Reich se fue para la Antártida? Se formató porque habían intereses en continuar el proyecto de eugenía genética, de perfección genética. ¿Han escuchado sobre los tal de Asasanis, esos extraterrestres que son del pasado y del futuro? Muy bien. ¿Quién habla por alto de ellos? Es Corey Wood, el norteamericano. Y cuando le preguntan quién son, él se corre. ¿Por qué? La raza de los Asasanis y de otra raza que no me acuerdo el nombre que él comenta, son justamente la hibridación genética entre los humanos, nosotros, los grises y los zetas, a partir de las... Cuando te meten estas porquerías con RNA, modificando tu ADN, tú le estás poniendo justamente el ADN de los zetas y de los retículos para crear la mutación en 6, 7 castas. Digamos, en 6 a 7 generaciones de nosotros, futura, por hibridación, vamos a tener los primeros ejemplares en nuestra línea de tiempo de los Asasanes. Rodrigo, te voy a poner en otro escenario. Si esto es una ilusión, si nada existe, nada, por ende no existe nada. O sea, esto es una representación de la experiencia que tenemos que vivir aquí en la Tierra. Si esto es como entrar en un videojuego, lo que yo te explicaba el otro día, es como entrar en un simulador de un videojuego. No existe. Entonces, existen los grises, existen todo esto, según eso. Son miembros del juego, pero ellos administran el juego para que uno esté preso. El juego tiene una función: sacarnos ectoplasma, vampirizarnos y sacarnos emociones, ectoplasma y todo tipo de energía que uno pueda aportar. Entonces el juego existe, los hologramas existen realmente para crear la mentira, y eso empieza por la religión. Podemos empezar por la crucificación de Jesús, que nunca existió. Más de la mitad de la historia que cuentan de la vida de Jesús es mentira. El programa History Channel ya lo ha mostrado que el Vaticano inventó, sacando historias de Herodes y de varias personas de los antiguos griegos para crear una figura ficticia. Cuando tú vas a Israel, te muestran en la parte turística donde Jesús vivió con Magdalena y tuvo sus hijos, la casa que tenían.
Entonces tú tienes dos papeles, una verdad, supuestamente la verdad hebraica, que también no sabemos si es verdad total, y la verdad que el Vaticano nos hizo creer. Entonces, con base en eso, tú tienes una religión, miedo, dogmas. Nosotros somos culpados por la muerte de Jesús porque Jesús murió para salvarnos. Entonces, partimos del principio católico que nosotros somos culpados por la muerte del Hijo de Dios. Inmensa carga psíquica para el católico devocional. Y para los evangélicos, peor todavía, ¿no? Así es. Eso es un holograma. Sí, así es. Pero ahora, ¿qué papel jugamos todos nosotros que estamos conversando aquí? De intentar salir de la matriz de control, intentar romper la matriz. Pero para romper la matriz es necesario dos cosas: tener energía y tener conciencia. La energía se conquista a través de las prácticas internas de meditación, de yoga, taoísmo, no devocional, la práctica de la respiración, de la kundalini, para ajustar los chakras con energía positiva, con prana, para tener gradiente energía para salir de los hologramas del cuadro obsesor. Eso abre conciencia. El otro camino es estudiar y leer y tener la lectura para abrir la conciencia, para salir de la frecuencia umbralina y la frecuencia que nos plantan el gobierno oculto. Entonces, por ejemplo, un ejemplo directo. Hasta el 2019 la historia de la pandemia no agarró, ¿cierto? Entonces la gente estaba feliz, ganando dinero, todos viajábamos para todas partes, era tranquilo. Y la economía mundial estaba estable porque Donald Trump consiguió darle una buena ajustada a la economía y otros gobiernos. Entonces la cosa estaba caminando bien para todo el mundo. Ahí viene la pandemia. Todos cagamos. ¿Cuál es la energía que tú ves en todas las personas? Miedo. Miedo de quedarse sin empleo, miedo de no saber lo que viene por delante, miedo de morir, miedo por todo. Entonces hoy la frecuencia planetaria es miedo. Y el miedo ataca los riñones, que ataca el corazón, que ataca la red neurológica. Entonces tu sistema inmunológico está destrozado porque quien fortalece el sistema inmunológico son dos lugares, riñón y hígado. Por la medicina china, uno está conectado al otro. Entonces el sistema inmunológico, por toda la programación de la pandemia, cayó de una forma violenta a las personas. Y eso no tiene nada que ver con espiritualidad, estamos hablando de información. Esa información ha destrozado la estructura psíquica e inmunológica de los seres humanos. Entonces el cuadro obsesor de todas esas personas son seres extremadamente umbralinos que se alimentan de toda la energía psíquica del ser humano. Entonces lo podemos hablar esto por la parte de la medicina china, por la parte inmunológica, ¿entiende? Y eso es un hecho. Infelizmente esa es la gran verdad. Ya, pero ellos, ellos están jugando su papel, pero nosotros también estamos jugando nuestro papel. Entonces, desde ese espacio, ¿cómo me posiciono yo? Yo, a ver, soy un pequeño vórtice dentro de la nada, pero ¿cómo me posiciono yo y todos los que estamos no participar del vibrando? juego, no participar del juego. Salir de todo, por ejemplo, que yo le digo a la gente en Brasil, salgan de las redes sociales, salgan del hueveo, no estén con la cabeza y las orejas abiertas a tanta desgracia que hablan de afuera. Entonces, nosotros tenemos que salir de esa frecuencia, no involucrarnos más con eso y hacer la parte interna, la meditación, las conexiones personales con nuestra jerarquía, nuestro anclaje, y estudiar, crear nuestra propia realidad personal y familiar, en la cual esta realidad externa no entre en nuestra vida. Pero hay un problema, Carol. La gente tiene que trabajar, ganar dinero y pagar cuentas. Entonces es difícil para una persona normal alejarse de todo el sistema. Estamos atrapados al sistema. Todos tenemos que trabajar y pagar cuentas. Poner hijos al colegio, a la escuela. O sea, por más que tú no quieras que un hijo tuyo tenga acceso a información, cuando va a la escuela tiene acceso a todo, incluso a las drogas. Entonces te das cuenta que estamos atrapados. Entonces, nuestro papel es intentar salir de ese sistema todo. Pero una cosa es querer, otra cosa es tener Y cambiarlo, condiciones. y cambiarlo, Claro. porque yo siento que estamos muchos vibrando en crear lo nuevo, en decir ya hasta aquí llegamos, ya comprendimos cuál es el juego, comprendimos y estar en ese eje para poder observar lo que está sucediendo y tomar
mi energía para mi propio caminar en coherencia y en un estado más neutral. Porque si estoy en la lucha, constantemente me va a llegar la lucha porque estamos en Claro, una polaridad, estamos bajo las leyes herméticas y una de ellas esa es la polaridad. la resonancia, ese es el problema. Entonces, salir de esta resonancia es un estado de conciencia. Se logra, pero siempre vamos a tener fluctuaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el sistema. Entonces, ¿cómo salir del sistema de una forma inteligente? Depende, hay gente que tiene dinero que puede salir, irse al campo, a una parcela y tener una vida más tranquila. ¿Y quién no tiene? ¿Quién es obligado a vivir dentro de una gran ciudad? Entonces, cambiar el modelo de vida que tienen dentro de las ciudades en relación a la dependencia, a la televisión, a la pantalla, a la dependencia a todo el sistema e intentar crear un proceso de libertación, de independencia del sistema, mismo que estemos en el sistema. Entonces, hacer con que el sistema trabaje para nosotros. Ese es el punto. Yo creo que ahí está el punto clave, Rodrigo, que tú diste. Si tú logras estar en esta posición neutra, o sea, a ver, es muy difícil poder estar neutra siempre, pero cuando logras por lo menos tomar conciencia de que es posible entrar en esa neutralidad, tú puedes utilizar el sistema Sí, sí. para beneficio. Eso yo le decía a mi hija hoy, la Maya, que ella es médica, ¿no? Entonces estaba viendo varias orígenes Maya, ¿no? Que quería vender el auto, quería un auto nuevo por un auto más pobre para no llamar la atención Maya, olvídate. Te va a parecer algo bueno que tú necesitas dentro de tu frecuencia, no sacas nada con tú bajar la frecuencia, tú no necesitas del trabajo, ¿no? Tú no estás necesitada de dinero. Entonces, ¿para qué estar a marcarte la vida? Deja que porque ella perdió el empleo hace exactamente 4 días y ya le apareció otro ahora, güey. Pero ella estaba preocupada. Le dije, Maya, tú quieres quedarte esclavo al sistema, tú no necesitas. Entonces, haz con que el sistema trabaje a tu favor. Entonces, plantéale a tu jerarquía, a tu anclaje, que te entreguen lo que tú necesitas en este momento. Y acabó. Y vino, entiende. Entonces, es esa la jugada. Cada uno de nosotros tiene que verificar en su realidad de profesional, de trabajo, lo que sea, cómo hago que el sistema trabaje para mí. Es eso. Y es justamente crear lo nuevo, porque yo siento que nosotros vinimos a crear lo nuevo. Por ejemplo, Atlántida y Lemuria lo traemos para el presente, lo que yo siento es como cerrando líneas de tiempo, ya hicimos esto, nos equivocamos, no lo hicimos como corresponde, cerramos líneas de tiempo, creemos lo nuevo, por lo menos lo que yo siento así de aquí, de aquí, de Sí, aquí y de aquí, y lo estoy accionando porque lo estoy hablando a través de la red, lo estoy hablando mm, contigo, es creemos lo nuevo. O sea, no puede ser que esté todo perdido, que estamos perdidos. no, no. No, no, Hay yo lo siento que solución. no. No, porque así, lo que va a suceder futuramente, independiente de las cosas que vengan por la pasada de Putin, Trump, todas las weas que van a venirse problemas, porque aquí hay un problema técnico. Eh, Putin quiere el poder absoluto en la NOM, Trump también. Entonces existe un choque energético entre los intereses de la NOM y los de estos tres tipos que quieren algo más suave para nosotros. Esa es la diferencia, no que sean gente buena. Ellos quieren una nueva orden mundial más armónica para que el pueblo no esté tan revuelto. La idea es más o menos el sueño norteamericano. Todos pueden ganar dinero. Y la oposición quiere el Consejo Chino de esclavitud total. Ese es el problema de jugada de poder, en la cual nosotros no podemos entrar. Porque cuando vengan los reales problemas en este planeta que no han empezado, muchos de nosotros vamos a ser llevados por el otro plan sin darnos cuenta. Vamos a despertar en un otro cuerpo como si esto fuera una pesadilla. Entonces, para poder despertar en ese nuevo cuerpo de luz, tengo que estar armonizado, tengo que estar tranquilo, sereno y no frecuenciando la desgracia que están plantando más una vez las pantallas ahí fuera. Entonces, ¿qué va a suceder? Muchas personas van a bajar su frecuencia por el miedo, por el odio, por la indignación. Y esa es la jugada. Cuanto más gente baja la frecuencia, más gente atrapada al plan de ellos.
Entonces, no es decir, hablar es fácil, pero la realidad es difícil. Entonces, yo me pongo en la situación práctica de la realidad como ingeniero. ¿Cómo lo resolvemos en la realidad física? Ahí yo siempre digo, tenemos el anclaje, tenemos la jerarquía espiritual, y hay una cosa que la gente no entiende. Lo que es lo peor de lo peor que puede pasar, que nos muramos. Si uno se muere con conciencia, asciende. Si uno se muere melancólico, con rabia y con odio, va para el umbral. Entonces, independiente de la mierda que se venga, si uno está en paz, está sereno y confía en su jerarquía espiritual, uno sube, independiente de lo que venga al planeta. Entonces, el secreto es ese. Si no tengo cómo arrancarme de la mierda de la vacuna y de la mierda que venga por delante a nivel de gobierno y todas las cagadas que se están viendo por ahí, pero si tú estás en paz y estás en sereno, tú vas a ascender, sí o sí. Ese es el papel de las ondas de Mu, de Lemuria. Entonces, los atlantes no eran seres malos. Ellos simplemente tenían una función, un trabajo a desarrollar que golpeó en un momento final contra los intereses de otros grupos que eran más pacifistas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió? El grupo de Mu y de Lemuria ascendió, se fue de la Tierra y otros se fueron para Shambhala y Agartha. Los grupos de la Antártida o Atlántida, que también murieron, los que eran armónicos ascendieron para Agartha, Shambhala y otros se fueron de la Tierra. ¿Quién se quedó aquí atrapado? Todas las formas de vida y conciencia que estaban en la dualidad, en la guerra, en los problemas. Y el proceso se repite. Ahora, en esta selección de la paja y el trigo, queda la gente que vibra en la desgracia, vibra en la magia negra, vibra en las cosas malas, y los que van a ascender son los que vibran en la luz, en la paz, en el amor. Esa es la única verdad. Entonces, que tenemos que encontrar una herramienta en nuestra vida actual de intentar vibrar en el amor, en la paz, sin dejar que las noticias nos saquen de nuestro equilibrio. Entonces, yo creo que la mejor forma sería evitar al máximo la conexión con pantalla y redes de televisión que te traen puras noticias malas. Es lo que yo hago. Yo quedo sabiendo las noticias porque me los mandan por WhatsApp, pero mismo así yo evito al máximo, si no me vuelvo loco. Mira, fíjate que yo creo que eso es importante. Tenemos la posibilidad de apagar el control remoto y ya está, y no ver. Y además que vibracionalmente, los que estamos en otra frecuencia, tú, por ejemplo, puedes mirar todo lo que está sucediendo, pero lo ves como un circo. O sea, ves todo eso que sucede y lo ves, dice, esto es un circo, o sea, y al final te ríes. A mí me Ah, pasa que yo veo eso, las noticias, por ejemplo, o veo cualquier programa de televisión abierta y tú ves y tú dices, es un circo, y al final te ríes y lo tomas por ese lado y cambias o apagas. ¿Te fijas? Entonces, creo que lo principal es la vibración personal, es poder estar claro, en ese eje, poder vibrar en ese eje de decir, sí, yo estoy aquí, sé que existen el otro lado, el otro bando, ellos están haciendo, ellos son coherentes, están trabajando coherentemente en lo que tienen que hacer y ahora claro. no, nos queda a nosotros coherentemente hacer lo que tenemos que hacer. Es ahí el punto donde nosotros tenemos que abocarnos en reforzarnos, en mantener esa coherencia de lo que pienso, siento y hago. Claro. Y creo que donde Exacto. estamos fallando, Rodrigo, yo no sé esa parte, mira, lo que yo siento que estamos fallando es la acción. Como que pensamos mucho, sentimos, pero no accionamos. Sí, Entonces no ¿verdad? se produce la coherencia. ¿Verdad? Estoy de acuerdo. Porque el sistema nos acojona, ese es el problema. Uno piensa, no, hay que hacer esto, pero llega ahí un momento que el sistema ¿me entiende? Entonces no es fácil, porque ¿a cuántos años que uno vive con base en los hologramas del sistema? Uno se está dando cuenta ahora que el sistema nos quiere cagar, pero vivimos cuántos años de nuestra vida pensando que el sistema era maravilloso. Entonces es un factor de tiempo hasta que cada uno de nosotros consiga reinventarse. La idea es reinventarse para vivir del sistema, pero sin estar preso a la energía del sistema. Usar el sistema a favor, pero eh, eso depende mucho de cada país, de cada sistema social. Por ejemplo, aquí en Brasil es más fácil porque es un país muy grande, tenemos mucho campo,
pero es más fácil entre comillas también, porque los europeos, los chinos se han comprado Brasil entero, ¿ya? No hay áreas libres casi, está todo vendido. En Chile pasa lo mismo, tú vas a la Patagonia chilena, los judíos se compraron todo. Yo recorrí toda la Patagonia chilena, conocí el Pumalín, todos los parques que el dueño de la North Face hizo allá en Chile, pero están todos llenos de israelenses, todo. Sí, es verdad ¿Ya? eso. Y el lado argentino también, se compraron todo. O sea, la Patagonia no es más ni chilena ni argentina. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que adaptarnos y ver cuál es nuestra real situación para salir del sistema en paz y en armonía. Ahora, cómo cada uno lo va a desarrollar en su vida personal es la gran, yo diría, cuestión o la gran pregunta que tendríamos, porque yo no tengo la respuesta. ¿Entienden? Por ejemplo, yo hoy vivo aislado, ¿ya? Me vivo fuera de San Paulo, un condominio cerrado, tal, ok. Pero a veces que me gustaría irme más al campo, más aislado todavía. Pero ahí dependo del internet para poder hacer las lives y las cosas de trabajo. Entonces me acomodé y estoy aquí. Pero yo no participo en ninguna reunión del condominio, no veo a los vecinos. Yo vivo con un eremita, pero sobrevivo de los cursos y de los procesos, de las cosas que tengo. Y el tipo que es obligado a trabajar en una empresa de lunes a viernes. Entonces, no puedo dar mi modelo de vida para otra persona. Entonces, cada persona tiene que encontrar la mejor forma dentro de su propia realidad de encontrar la herramienta interna para no quedar atrapado al sistema. Meditar es una salida, ir al monte, a la naturaleza es una salida, obvio que sí, para por lo menos abrir la mente. Entonces, las prácticas internas son una de las respuestas que yo sé que funcionan para el desarrollo de nuestra conciencia y conectarnos a los enlaces superiores del plano astral superior. Entonces, entre escoger ver por ejemplo, una telenovela en la pantalla y hacer una meditación de 40 minutos o media hora, la conexión de la meditación es mucho más favorable a nosotros que ver media hora o 40 minutos de una telenovela. Pero son escojas que uno tiene que hacer. Claro, y bueno, tenemos la opción de escoger, Claro. y eso depende de cada uno, o sea, inclusive ni siquiera a lo mejor necesitas 40 minutos estando en un estado zen, basta con estar en el presente, basta con estar con el presente y puedes hasta cocinando, puedes estar meditando. O sea, estar en Es verdad. presencia, creo que lo más importante es poder estar en esa presencia, de darte cuenta de que de partida tengo un cuerpo físico, porque ni siquiera Claro. nos damos cuenta que tenemos un cuerpo físico. O sea, creo que esas cosas son muy importantes, y poder traspasar también al otro estos tips pequeñitos de que sí es posible, pero estando en presencia y que Sí. cada uno sostenga esa coherencia. ¿Para qué? Porque cada uno de nosotros es como un fotón. Entonces, cada uno de estos fotones, si se enciende, vamos a Claro. crear ese océano Vamos, que ya no se llama masa crítica, sino que ese océano, esa marea que se claro. necesita para poder Es, equilibrar las fuerzas. sí. Eso por el entrelazamiento cuántico es automático. Entonces, si cada uno prende su luz interna, pues, se propaga a los otros, es automático, ¿ya? Entonces, ahí viene la historia. ¿Cómo que cada uno de nosotros en su realidad personal, física, con familia, gato, perros, hijos, trabajo, va a generar ese proceso? Entonces, este es el tema. ¿Cómo cada uno en su realidad personal monta y modifica su vida para crear esta luz interna a través de sus actitudes y de su postura? Entonces, ahí que viene el gran misterio. ¿Cómo cada uno de nosotros va a hacer un cambio de vida favorable a su crecimiento interno, donde los maestros de luz puedan estar cada día más próximos de nosotros, ayudándonos y preparándonos para nuestra ascensión? Entonces, yo no tengo una respuesta satisfactoria porque cambia mucho. Yo tengo un amigo vasco, él está todo preocupado porque él es espiritualizado, no sé qué, él es dueño de una empresa, ¿no? Dice, puta, Rodrigo, yo estoy en la empresa, estoy en el sistema,
yo quiero meditar y largar todo. Y dije, ya, todo bien, puedes largar todo. Y tú tienes hijos, ¿quién le va a pagar las cuentas a tus hijos? ¿Cómo vas a sobrevivir con todo lo que tu patrón de vida que tú tienes? Y me miró, claro, piensa, usa el sistema a tu favor. Ya que tú tienes la suerte que heredaste una empresa de tu familia, de tu padre, aprovéchala a tu favor. No es problema. En este momento tú eres dueño de una empresa. Aprovecha eso y usa esa condición para tener una buena calidad de vida, tener una buena conciencia y ayudar a quien tú puedas mediante su merecimiento. ¿Ya? Y no es con dinero, es con actitud, con posibilidades, lo que sea. ¿Ya? Entonces, hablábamos mucho sobre cómo co-crear algo armónico partiendo del sistema, siendo un empresario, siendo un empleado, no importa. Pero fíjate, Rodrigo, que eso sí es posible, o sea, tenemos que sostenerlo. Yo lo sostengo y tengo que sostenerlo. Y en la medida que estamos hablando hacia afuera, vienen las pruebas también hacia acá para decir, a ver, ¿cuánto estás sosteniendo? Entonces llega ese momento en que uno dice, sí, estoy en esta y sigo aquí. Es como sostener un timón que aunque el barco se mueva para ambos lados, tú sabes que estando sostenida en el timón, que es tu corazón, tu esencia, digamos, vas a poder sortear esto. Y estamos todos en la misma, pero tenemos que, es muy importante conocer el otro lado, que tú lo das a conocer fabulosamente bien, de cómo se mueven los hilos subterráneamente, todo esto muy subterráneamente, que ya no es tan subterráneo porque ya se nota y ellos están hablando abiertamente de todo este sistema, cómo está. Eh, yo lo miro, digo, ya, ok, ellos están en su tema y yo sigo en la mía. Y aquí sigo sosteniendo Voces Unidas durante 2 años ininterrumpidamente y sigo aquí sosteniendo porque sé que tenemos que comunicar, que se tienen que conocer muchas voces hacia la red para que cada uno pueda tener las herramientas, lo que tú decías. Tomas la herramienta y desde ahí, porque internamente tienes Dios adentro, está Dios. O Claro, sea, claro. dentro de esta capa de cebolla está Dios listo para poder manifestarse y vivir la experiencia humana desde una manera mucho más armoniosa que la que hemos vivido como sociedades durante tanto tiempo. Entonces, es muy importante pasar la información, pero que cada persona sostenga su creación y su realidad. Llega un Claro. momento de la responsabilidad personal también acá. Ahí tú tocaste el tema, la responsabilidad personal de cada uno. No solo sobre la información que uno recibe, cómo usarla. ¿Entiendes? Yo lo veo eso de una forma muy delicada. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo 2 libros. Estoy escribiendo el libro. Empecé hoy, El Prisma del Ira, que habla sobre el origen del proyecto Cade Amon Adami con el cosmos entero, hasta llegar acá y de ahí a los pleiadianos, a todas las razas que llegan hasta la biblioteca viva de los humanos de la Tierra. Ese va a ser ese libro. Y retomé un libro antiguo de alta magia, que explica la cuestión de los devas, la alta magia en todos los lados, la magia blanca, magia negra. Entonces, ahí viene el problema. Yo tengo muchos alumnos que quieren aprender magia negra. Y dije, ¿pero para qué? Para tener poder hoy y cagarte el futuro. Lo importante es hay que entender lo que es la magia para poder limpiar la magia y libertar a la gente y a los devas de esa energía. Entonces ahí viene el gran problema y el gran factor de la dualidad. Las personas quieren poder, no les importa cómo. No piensan en el mañana. Entonces la responsabilidad con el conocimiento es una de las cosas más delicadas. Tanto que yo borré varias partes de ese libro porque dije, no voy a enseñar esto porque va a dar problemas. La gente no tiene maturidad para tener acceso a ciertas prácticas, a rituales principalmente. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo traerle a las personas la responsabilidad sobre sus actitudes y sobre el conocimiento que adquieren? Es difícil. Es que yo solo me tengo que hacer cargo de lo que yo hago con esa magia. No me puedo hacer cargo de toda la humanidad. O sea, la magia es magia. El mago depende cómo la utilice. Claro. O sea, Pero yo me cuando... hago cargo de mi magia, de mi propia magia. Y ya Estoy de está. acuerdo. Con eso me Cuando, basta. claro, pero cuando tú eres un profesor, ¿entiendes? En Claro, mi claro. caso,
En mi caso, yo estoy escribiendo un libro sobre eso, entonces le tuve que cortar un montón de cosas ya se la corté, porque realmente yo sé que lo van a usar de forma equivocada, entonces lo borré, ¿entiendes? ¿Por qué? No es porque eso me afecte a mí como responsable directo o indirectamente, no. Es por los devas y por los animales y por las personas que pueden ser perjudicadas por esa información. Entonces prefiero suprimirla, retirarla, de que dejarla ya, porque alguien va a cagar con esa información. Entonces yo prefiero no compartirla. Entonces eso para mí es un estado de conciencia. Hay cosas que uno no puede enseñar. Por más que sean a veces importantes, la gente no tiene maturidad. Y eso es lo que sucede con los grandes maestros de luz del otro plan, del plan de Lemuria, de Mu, de la Fatima Blanca, de lo que sea. Nosotros no tenemos maturidad para conocer ciertos secretos de San Germán, de Hilarión, del Moria, Yogananda. ¿Por qué? No tenemos maturidad para trabajar con esos seres, no tenemos energía. Entonces, infelizmente, en cuanto uno no llegue al nivel de energético y de la maturidad mínima, muchas informaciones de los grandes maestros de luz no llegan hasta nosotros porque no estamos preparados para eso. Por ejemplo, nosotros podríamos ya, con todo el conocimiento que hemos tenido sobre muchas cosas, hacer transmutación de muchas cosas físicamente, pero falta maturidad para eso. ¿Entienden? Entonces, como Jesús transmutaba el vino en agua, multiplicaba los pescados, lo que fuera, Chico Xavier hizo cosas miraculosas, Sai Baba también, o sea, son gente reciente que hizo práctica de su magia para mostrar efectos positivos para la humanidad. Muchos de nosotros lo lograrían hacer igual, pero nos falta la maturidad para saber controlar esas capacidades. Entonces, el gran secreto es adquirir maturidad interna para que tengamos el gradiente de confiabilidad por parte de la jerarquía de luz en nuestra vida. Claro, es como volver a ser niños. Claro, exactamente. Volver a esa inocencia. Eh. Pero bueno, yo creo que vamos paso a paso. Yo tengo fe, tengo confianza. Creo que la palabra que más me repiten es fe. Es como, pero no fe religiosa, es una fe por el plan. O sea, ¿por qué estoy aquí? Ah, ¿qué diferencia? Ah, bueno, ya lo dijiste, que hay diferencia entre Mu y Lemuria, ya lo dijiste. Aquí. Ya, eso ya lo comenté. Pero lo más importante que hay que entender es que la Antártida, que fue el antiguo continente de los Atlantes, hoy es el gran centro operacional del gobierno oculto porque han descubierto una cantidad de bases, de ciudades, de portales y de reactores de acelerador de partículas brutales. Por eso han habido tantos temblores en la Antártida, porque se han puesto a reactivar antiguos reactores y eso genera una frecuencia, y esa frecuencia ha roto con las capas polares de hielo. Eso también tiene que ver con el deshielo. Hay una cosa interesante que tal vez se recuerden ustedes. En el Mercurio, en el año 1958, 60, algo así, cuando Chile manda la primera expedición chilena oficial del ejército a estudiar la Antártida, creo que el gobierno era del general Carrera todavía, sale en el periódico El Mercurio que han encontrado debajo de una capa de hielo una ciudad congelada. El hielo porque estaba sobre la posición de la luz del sol, ¿no? Entonces había debajo, y las fotos salieron en El Mercurio, de una ciudad congelada. Yo no sé la localización, si es la región de la isla de Decepción, allá que fue la primera base chilena, un poco más, no sé. Y quien me contó eso fue la Carmen, mi madre. Y ella tuvo por muchos y muchos años el periódico, la página del Mercurio doblada y guardada, porque era la primera registro oficial de los años 50 para 60 de una ciudad debajo de una capa de hielo no sé cuántos metros. ¿Ya? Entonces, si tú coges el mapa, Piri Reis, uno de ellos muestra la Patagonia chilena junta a la Antártida. Luego hoy, 964 kilómetros de distancia entre Puerto Williams hasta la Antártida no existían, era una cosa sola.
Entonces, esa ciudad probablemente es una época en que los seres del Comando Estelar vivían en esa región. ¿Ya? Entonces, por eso el interés en bloquear la Antártida para que nadie tenga acceso. Tanto que yo he intentado varias veces y solo consigo por medio de los militares, porque por la parte civil y universitaria tú no puedes salir de esa región, ¿ya? De la parte científica. Y yo tengo amigos que han ido a la Antártida y no pueden ir a ciertos lugares, van hasta un punto y de allá es área militar. Y yo les pregunto, ¿pero por qué área militar si no hay nada? No tienen respuesta. Claro, pero es que ellos no saben que toda esta información quedó en la sangre. Entonces la tenemos en la sangre. Sí, Entonces, y allá está el agua, y el agua ya se la han traído para acá, han hecho muchas personas a nivel mundial claro, conexión, digamos, han hecho unión, digamos, de estas aguas Antártida, entonces ya todo la estamos tomando, la estamos bebiendo, por claro, eso también esta información se está desplegando y se está abriendo para todos. claro. Sí, o sea, estamos resonando con la información tanto de Lemuria cuanto de la Antártida. La diferencia es que la conexión Antártida o Atlántida está más conectada a la inteligencia artificial, al metaverso y a la tecnología de una forma general. La energía de Lemuria y de Mu está más conectada al chamanismo, más a la parte de la naturaleza, de los devas, del plan espiritual. Esa es la gran diferencia. No que no existan ciudades espirituales en la Antártida, hay varias, yo conocí algunas, pero su relación con nosotros no es tan refinada por la historia que hay en el medio entre nosotros y ellos. La de Mu es mucho más profunda con nosotros. Bien, vamos a crear esta unificación de Lemuria Atlántida. Yo creo que vamos de la mano para crear lo nuevo. Esta Es vez posible, unificar ambas partes. posible. Por ejemplo, en el sur de Chile, cuando tú vas a Torres del Paine, que es un templo maravilloso, Es intraterrenal. maravilloso. Entonces, allá en Torres del Paine yo fui muchas veces y salí del cuerpo y me metí a las bases. Allá hay conexión con los atlantes de luz, los atlantes de una energía maravillosa, son todos de la orden Kumara, ¿Esos están en séptima dimensión ahí o no? para arriba, ¿ya? Donde también hay portales muy importantes con la región de la Antártida, por eso que es la pelea en las Malvinas. Las Malvinas tienen un agujero físico que le lleva a los niveles intraterrenales con las bases de la Antártida. Entonces, los ingleses no abrían mano de esa hueá, los argentinos la querían, ahora los chinos quieren esa cuestión. Los chinos están pidiendo la falta ahora. Porque, ¿qué pasa? Los aviones británicos paran en Brasil, cargan combustible y siguen para las Malvinas. Y eso, más o menos desde que Bolsonaro asumió el gobierno, el movimiento militar de la Fuerza Aérea Británica no tiene explicación que quieren con una isla que no tiene puro golfinos, pingüinos, esa mierda. ¿Qué están gastando dinero y tiempo mandando varios y varios aviones cargados a las Malvinas? Entonces, eso demuestra que han descubierto algo que no Sí, de todas conseguían. maneras. O sea, si Inglaterra se puso el ojo ahí es por algo. Por algo. Claro. El otro portal importante en el Pacífico Sur es las Islas Sandwich, es más o menos cerca de las Malvinas, pero más abajo todavía. Que no sé a quién pertenecen, no tengo idea. También es un acceso muy importante y no deja a nadie llegar. Tú no tienes acceso a ese local. ¿Ya? Entonces, Ahí es donde más el cinturón de fuego está activo, en la isla sí, Sandwich. sí, justamente, y ahí es donde están habiendo un montón de temblores, Muchos. porque han activado los portales. Entonces, la gran cuestión es lo siguiente. Cuando estos portales funcionaban, la Tierra tenía 33 grados positivos a la derecha y no 24 a la izquierda como ahora. Entonces, ese pequeño detalle está provocando los temblores y los problemas sísmicos que no existían en la Antártida. ¿Eh? Entonces, la Antártida está despertando por una o por otra, va a despertar. Y consecuentemente muchas jerarquías espirituales de 5, 6, 7D o a más van a despertar y hacer contacto con la gente del sur. Porque la conexión de la Antártida siempre fue por el sur del continente, sea la Patagonia, sea a África del Sur, o sea la parte que le toca de Australia. Los aborígenes tienen una conexión brutal con la Antártida.
Entonces, el hemisferio sur planetario va a empezar allá, debe tener mediúnicamente conexiones muy fuertes con los seres psíquicos de la Antártida. Bueno, ahí está el punto, está el punto. Yo también sentí mucha conexión, pero yo pensé que era el mu, era como que quedó congelado toda esta información ahí en esta, y que hoy está saliendo, pero también están saliendo, yo creo que virus de ahí, imagínate, que quedaron congelados, también pueden salir Claro, perfectamente. ¿sí? O Yo sea, cuando virus estuve, nuevos, un montón de bacterias. cosas, ¿sí? Tanto que hay una cosa curiosa, poca gente sabe. Cuando yo estuve el 2010 caminando en el glaciar Grey, hice el tour, me metí a una cueva y me mostraron un dragón del hielo, que es un insecto que estaba congelado más de 10.000 años, y se descongeló y están vivos. No O te sea, la puedo gente no creer. entiende. 10.000 años Imagínate. en criogenia y están vivos. Imagínate. Bueno, así también se va a dar, yo creo que muchas de las, a lo mejor, nuevas, yo creo que es una actualización de lo que está sucediendo con muchos virus que van a entrar a través Sí, también de los derretimientos. Tú mismo sí, estás diciendo eso, que están vivos. claro. Está llegando muchas cosas nuevas. Pero eso yo, por ejemplo, los rusos soltaron una información que no sabemos la real procedencia. Yo lo compartí estos días, que los rusos están demostrando los mapas reales de la Antártida debajo de la capa de hielo, de todas las ciudades, de todas las cosas que hay allá, de todo lo que han encontrado, de las antiguas civilizaciones perdidas. Y han encontrado seres vivos como un pulpo de 12 brazos o 16 brazos, que es justamente el kraken de los griegos. Sí, lo vi. Eso lo ¿Entiendes? vi. No me acuerdo dónde lo Claro. vi, pero lo vi. Y Eso yo fue lo he impresionante. compartido, claro, impresionante. Y muestran fotos del bicho real, no es mentira. O sea, lo que era una leyenda griega del famoso Kraken, que creo que Perseo lo mató para salvar a Andrómeda, es real, ¿entiendes? Entonces la cosa está viniendo. Hay otra cosa curiosa. Había una revista antigua, un periódico antiguo español que se llamaba Año Cero, que aquí llegó un poco, no sé si todavía existe. Ellos hicieron un periódico en el año 87, 86, que un barco de pesca chileno, no sé en qué parte del Pacífico, en una red pescó un bicho prehistórico que no se sabe lo que es y estaba podrido. Entonces el olor era tan fuerte que no lo mantuvieron mucho, pero sacaron material genético. Y nunca más dijeron lo que era. Dicen que es un ser que no existe, que no se conoce, pero nunca explicaron lo que era. En la misma época, en la Patagonia Argentina, en el Pampa argentino patagónico, bien al sur, los norteamericanos andaban haciendo experiencias, la NASA, alquilaban un pedazo de tierra y hacían su experiencia y se iban. Al mes y medio que ellos se fueron, aparece un dinosaurio prehistórico. Hay fotos de él. Los americanos estaban abriendo portales temporales, usando áreas desérticas para hacer la experiencia. Lo mismo sucedió en el Atacama. En la misma época que hubo el caso de ese sargento del ejército chileno que quedó 15, o sea, quedó como 2 horas, 3 horas desaparecido y vuelve con la apariencia casi 15 Sí, días perdido. en el norte, sí. A mi padre le pasó la misma cosa. Orlando fue detenido por la experiencia que tuvo. Él cruzó de Citroneta 2CB con su padre, Javier Espinosa. Se fueron al Atacama y se quedaron enterrados en la ciudad de Pica, pero no en la ciudad, en el medio del desierto de Pica, que no hay nada. De Pica a San Pedro de Atacama son 80 kilómetros. Mi padre, de una forma extraña, hizo ese percurso a pie en exactamente 6 horas. Es imposible. Él dice que vio una luz y después que la luz se apagó estaba en San Pedro de Atacama. A él le detuvieron como loco. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedió? Como a él lo conocían por la Kodak chilena, no, lo conocemos, le dieron confiabilidad y fueron con los 4x4 a buscar a mi abuelo que estaba muriéndose.
Entonces, allá sucedió una cosa extraña y hubieron muchas cosas que mi padre relata en el Atacama. El Atacama tiene portales maravillosos, tanto del lado chileno, peruano, cuanto boliviano. Pero yo siempre he estado más del lado chileno. Un lugar maravilloso en Chile que tiene portales de conexión interdimensional es el Salar de Suriri. En algunos puntos específicos, pero hay que tomar cuidado porque es un campo minado, ¿no? Que no me crucen la raya los hueones que se van a explotar todo. Hay un límite que tú puedes andar, la raya ahí está bien clara. Pasáis 2 metros, explotáis en las minas. Entonces, ¿por qué Pinocho metió esas minas? Todos piensan que metió las minas para impedir la pasada de Bolivia, Perú y Argentina a Chile. Porque allá hay secretos que no, nadie podía tener acceso. Entonces, por orden de los norteamericanos, Pinocho metió las minas para que hasta el día de hoy nadie entre. Hay una cantidad de portales en esa región que no hay acceso porque el campo minado no permite. Pero piensa nomás que en San Pedro de Atacama, tú entras, no sé, al Valle de la Luna, por ejemplo, Sí. Y te encuentras, eso era fondo oceánico. Claro, claro. Yo acampé en el Valle de la Luna antiguamente, ahora no se puede más nada, No, que no a se poco no puede. puedes ni sacar fotos, más que a poco. Yo estuve en toda esa Eso región, era fondo oceánico, tú te encuentras con claro, conchitas de mar, pedacitos de animalitos, todo de claro. mar. Que ver otra parte que tiene un portal que poca gente sabe, cuando tú subes para allá de Iquique y te vas de frente a la montaña de Unita, donde hay la mayor jeroglífico del planeta, tiene 115 metros de altura, le llama de Lunita, yo tengo fotos, yo dormí en la cabeza de él. Ese ser es un portal, pero está desactivado porque le faltan los cristales. Si tú le pusieras los cristales en las posiciones correctas, que son los ojos, se abre un portal porque ese cerro tiene una entrada intraterrenal. Los pintados al otro lado también, que nadie sabe qué mierda son, también son señales de conexión de coordenadas de acceso, tanto para Nazca cuanto para otras partes del Atacama. Mira qué interesante eso que dices de los cristales, porque habemos muchos enterrando Herkimer por todo el mundo, y claro, no lo hacemos conscientemente, lo hacemos o sea, no de aquí, sino que de acá, Sí. y hacemos acupuntura o hacemos, qué sé yo, activaciones, y todo es con cristales, así que Yo cuando hago atendimiento particular, si es presencial, yo uso cristales, no uso agujas. Yo toco todos los meridianos de acupuntura necesarios con los cristales puntiagudos. No me gusta usar agujas. Hay mucha información que a los pocos está saliendo. Pero es que la gente a veces me pregunta la localización. Yo no lo doy. ¿Por qué? Que se va a llenar de gente que van a generar una energía devocional, lo que sea, que van a incomodar a los devas del local. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, lo que sucedió con Aurora en Uruguay. La gente de Brasil, mística, esotérica, para ganar pasta, dinero, llevaban 3 a 4 buses con 40 a 45 personas, que es el límite de una micro, turísticamente para ir a hacer sanación y pedirle ayuda a los seres de Aurora. Después de 4 años, los seres de Aurora cerraron el portal. Estaban cabreados, de tanto huevón pidiendo, y gente con energía baja, pésima. Entonces, lo que la gente no entiende, que estos seres no tienen ninguna obligación de ayudarnos, principalmente cuando tú no tienes la energía correspondiente. Es lo que pasa en Mount Shasta. Yo estuve en Mount Shasta, lo caminé, subí el volcán, todo. Allá no está Telos. Hay portales, pero Telos está a 90 kilómetros en dirección al Pacífico. ¿Quién es el loco que va a construir su casa bajo un volcán a cualquier minuto entra en erupción? Entonces la gente es devocional y eso incomoda a los maestros de luz. Los maestros de luz no quieren gente devocional, quieren maestros para compartir la información para ayudar a la humanidad. claro. Gente devocional es lo que último que van a querer. Bueno, eso es la información también que normalmente se está pasando y Rodrigo, es muy bueno que también lo digas. Esto es hacerse responsable porque si cuando dije que estaba Dios aquí habitando en cada uno, o sea, dale el lugar a Dios que eres tú mismo. ¿Eh? O sea, es ese maestro que está despertando. Mira, vamos a seguir con las preguntas. Dice Irene, ¿qué pasa con la civilización Guanche? Guanche son de las Islas Canarias, no sé si sabes algo.
No los conozco. Sí. Pues, es una civilización antigua, probablemente una disidencia de los atlantes o de otras civilizaciones anteriores. Pensando lo siguiente, la Tierra hoy tiene 70 metros de la lámina de agua más que antes, cuando el globo pasó, que rompió las compuertas. Para que la gente entienda, esto es científico, no es esotérico. Cuando las prospecciones de petróleo evolucionaron en los años 70 y 80, mapearon desde el 1975 en la Siberia, en Rusia, y después en el mundo entero, un océano 5 veces mayor que todo el agua de la superficie de la Tierra, a nivel intraterrenal. El océano tiene en las áreas polares del norte, que es donde se hace la prospección del petróleo, entre 220 y 230 kilómetros de profundidad, hasta en la región de la Vacía Amazónica en Brasil, de 740 o 750 kilómetros de profundidad. El Herculobos pasa cada 6.666 años, según el astrónomo aquí que lo está mapeando, Rudimar, que es del sur de Brasil. Y él llegó a la conclusión, junto conmigo, y yo también tuve esa idea, que cuando Herculobos pasó hace 12.000 años, y cambió el eje de la Tierra, él quebró, rompió las válvulas, y ese exceso de agua del famoso diluvio hizo con que uno ganara 70 metros a más de agua en todo el planeta. Entonces las Islas Canarias no eran islas, eran continentes, ¿ya? Y varias otras islas que hoy son islas están debajo del agua, perdón, que eran continentes, están debajo del agua y quedan las pequeñas islas. Entonces probablemente las Islas Canarias, por ejemplo, una que yo conozco, yo he estado en Isla de la Madera, de Portugal, que al lado de las Canarias hay una pirámide enorme debajo del agua, está a 20 metros de profundidad. Ya la han fotografado, los buceadores han llegado y el gobierno la niega. En los Azores de Portugal tiene un volcán acuático abierto, que es la isla de San Miguel. Jacques Cousteau estuvo allá, fotografó y sacó fotos y videos de una ciudad debajo del agua, debajo de una cúpula de cristal. Cuando salió a la superficie, la policía portuguesa lo tomó preso y le quitó todo el material. Y yo sé que esa información procede porque el alcalde de la isla, que es mi alumno, me lo confirmó. Ese fue el 87. Entonces, hay muchos restos de antiguas civilizaciones en todo el Pacífico, el Atlántico, todos los otros océanos Índico, lo que sea, que hoy son islas de los antiguos continentes que fueron sumergidos cuando hubo el gran diluvio, que hubo la gran catástrofe por el globo. Bueno, ahí está tu respuesta, Irene. Y aquí hay otra pregunta, dice desde YouTube, Ricardo Molina, dice, nunca lo he escuchado hablar del papel del profeta Enoc en la Atlántida. Sería interesante que aclare sus contribuciones dentro de todo esto. Bueno, Enoc fue el padre del viejo que duró, Matusalén. Lo que se sabe de Enoc es que al año 364 o 363 lo sacaron de la tierra por Yahvé y fue a vivir a las naves de Yahvé. Entonces se tornó un profeta porque él bajaba periódicamente a hablar con sus descendencias, sus nietos, sus hijos, y estuvo presente en la estructura del pueblo judío por mucho tiempo, ¿ya? Yo no sé hasta qué punto él hizo transferencias sobre la información de la Antártida o de la Atlántida. No puedo afirmarlo porque realmente no sé. Lo que yo sé de Enoc es que él todavía está vivo y es un habitante de las naves de Nibiru, ¿ya? Y habita la isla de Poseidón. La isla de Poseidón está bajo el agua, que es de Enki, que es el antiguo pilar de Hércules. Está bajo el agua. Entonces, ¿dónde hoy los Anunnaki tienen habitación? En el Alaska, en Fairbanks, donde Enlil vive, Enki, en Poseidón, debajo del agua, y la otra base que creo que está con Marduk, que no sé bien quién está actuando allá, que es en el Golfo de Adén, que es exactamente abajo de Eritrea, donde desagua el Nilo, a ese golfo, ahí está Egipto, Eritrea, esa era la parte de los caldeos, que le corresponde a la primera llegada de los Anunnaki a la Tierra, ¿ya? Por el mar. Entonces son las 3 bases operacionales actuales que están con vida.
y Enoch ocupa una de esas tres. Creo que es en el Alaska o entonces en Poseidón que él normalmente está, porque su relación es más armónica con Enlil y con Enki que con Marduk. Oye, mi amor, llegó mi hija. Entonces, los French, yo me acuerdo de la historia allá en Chiloé, ¿no? En Chiloé, Bueno, sí. son un grupo de seres de sirios beta. Ellos trabajaron con sanaciones, ayudaron a mucha gente hasta que un pelotudo de Chile los denunció y la CIA fue atrás y los cagó. Ellos tuvieron que salir arrancados. Entonces ellos tenían el proceso de conexión telepática y medio que por incorporación con un grupo de una familia chilena que actuaba y hacía sanaciones, ¿ya? E incluso dicen que hasta SIDA curaban. Entonces hubo un trabajo muy profundo por muchos años de sanación y de ayuda al pueblo del sur y principalmente a los indígenas de Chile, ¿ya? Pero dicen que un ufólogo de Santiago tomó conocimiento, se envolvió y quedó la caga. Ya, es lo que yo sé. Donde hay conexiones con esos seres es en la isla Ken, que es la última isla de nosotros del archipiélago cerca de Chiloé, más al sur, en dirección al alto mar. Allá también hay, pero allá son asturianos. Entonces, toda la región del archipiélago patagónico chileno son bases actuales, activas de las fuerzas de la alianza y del trabajo de esta gente. Por eso es que una de las regiones donde hay tanto avistamiento de ovnis, la Patagonia. Pero el lado chileno es mucho más que el lado argentino porque hay tantas islas y no se consigue ir a las islas porque el mar es jodido de navegar allá y el acceso es difícil, está de avión. Entonces esas regiones son estos seres, viven en paz, tranquilos, sin la presencia de nosotros y con su tecnología se transfieren para los lugares estrictamente necesarios, como también hay bases submarinos del Cuarto Reich en la Patagonia chilena por el lado de las islas también, hasta el día de hoy. Entonces es un tema, ahí se da para hablar muchas cosas, pero yo incluso yo estuve para ir a la isla Kenya varias veces, pero por falta de tiempo acabé no yendo, ¿no? Perdón, estaba en Eso, silencio, sí. sí, Se dice que ellos estaban en quinta dimensión porque equipos de televisión fueron para allá y obviamente no vieron nada, ni sí, nadie sabía nada, sino que entraban como en una burbuja o en un espacio, no sé. sí. Claro, es que no se sabe muy al cierto porque la información fue borrada, pero lo poco que yo supe por gente que tuvo contacto con los French es que ellos incorporaban esta energía y tenían acceso a la sanación y a la conversación con estos seres. Pero la mayor parte de la información fue borrada. Está mudo tu celular, está mudo. Tu Ahí sí, micrófono está apagado. Ahora sí, sí, ahora sí. ahora sí. Claro, yo creo que toda la información que llegó de Friendship fue por estos contactos que se hicieron con algunas personas, los llevaban a algunos. Sí, algunos, claro, Ellos claro, elegían a las personas. sí. Por ejemplo, no sé si ustedes saben el escándalo de San Pedro de Atacama del año 99-2000, que los carabineros le metieron bala a 3 chupacabras, físicamente, mataron a 3 chupacabras. ¿Ya? En el medio de la plaza central llegan a las fuerzas especiales del ejército chileno, de helicópteros gigantes, se llevan a todos los 3 cuerpos y obligan a los militares de los carabineros a callar el asunto. Y a todos los turistas que tenían sacado fotos, les quitaron las cámaras y los rollos, todo lo que había. Yo sé porque en la época una señora vivía allá en Quito y era esposa de un amigo de mi padre. ¿Ya? Entonces yo la conocí, estuve con ella y ella me contó porque estuvimos en el año 2000, eso tenía pasado así fue el 99, hace 4 meses cuando fui que tenía pasado toda la historia. ¿Ya? Y cuando yo voy mucho para una región que se llama el volcán Pili, en el Atacama, me gusta acampar por allá, tal. Pili es un portal, tiene un montón de cosas. Entonces el padre Lepegui encontró en Pili las estatuetas de oro que se robaron todo. Encontró una estatueta con más de 20 kilos de oro, fuera de lo que hay en el volcán Lascar. Lascar no, en el otro, el Licancabur. Y Cancabur, Ahí, sí. el Licancabur arriba tiene una ciudad, tiene Sí. casas. Bueno, ahí está uno de los discos solares también.
también, pero está debajo del agua. Que Michel, el hijo de Jacques Cousteau, buceó y no consiguió, por la diferencia de presión, no consiguió llegar, que tiene más de 70 metros de profundidad esa laguna. Y hay un disco y hay un acceso por una cadena, igual que la pirámide, que te lleva a una ciudad intraterrenal también, que es etérica. Entonces, para llegar allá tienes que tener una energía muy alta, y Michel no consiguió, se acojonó y se mandó. Lo mismo pasa en la Isla de Pascua, en esos volcanes que están a la orilla del mar, ¿ya? Si tú buceas por él, tenés que bajar como unos 60 metros, poco más tal vez, y vas a llegar a una cueva. En esa cueva después hay aire, y de esa cueva llegas a un complejo gigantesco, físico, de una antigua base subterránea de Mu. Yo estuve en ella en proyección astral, y después supe a través de un tipo de la CIA que estuvo físicamente allá en la misma base. Entonces, hay mucha cosa física, pero la esconden. Pero gracias, Rodrigo, por mostrarnos todo esto, también de dar a conocer. Bueno, y hay vamos a hacer la última pregunta, vamos a ir terminando, y también tú nos tienes que contar algo que vas a hacer en el sur de Brasil. Dice, ¿cómo influye en este escenario el ingreso de Gaia en el cinturón de fotones? Lo que ustedes llaman el cinturón de fotones, yo lo llamo de zona neutra. Ese es el nombre que le damos en la federación. El cinturón de fotones es lo que restó de parte de los planetas, de las estrellas destrozadas en la Gran Guerra. Por eso se llama zona neutra, porque teóricamente después que hubo el acuerdo de paz, obligado por los 7 samuráis, no se podía nadie meter ahí hasta que se reconstruyera todo el proceso de los planetas destrozados. Entonces nosotros entramos en la zona neutra o el cinturón de fotones entre el 13 a 16 de agosto de 1987, que se llama el año de la convergencia armónica. Y la transferencia, el cruce de ese sector es de cerca de 2100 años para nosotros, en nuestra línea de tiempo. En cuanto estemos pasando por la zona neutra, cruzando la zona neutra o cinturón de fotones, vamos a tener 1000 pasadas de meteoritos, cometas, cambios climatológicos, actividad volcánica y varios procesos, porque se junta la pasada de Nibiru, de Herculobos y de otras cosas más que vienen por delante. Incluso un probable pulso solar, de aquí a 20, 25, 30 años, no se sabe exactamente cuándo. Entonces lo que sucede es que el cinturón de fotones, en cuanto lo estemos cruzando, genera un proceso de purificación en quien tiene conciencia para purificar, y un proceso de negativación en quien vibra en la energía negativa y en la energía no armónica, ¿cierto? Entonces, el gran separador de la paja y del trigo es la frecuencia generada por el cinturón de fotones en cuanto el sistema solar entera lo cruza por los 2100 años. Bien, me imagino que parte de entrar en este proceso debe ser lo que se habla tanto del 2023 y 2026 o 2033. Sí, que ahí es la parte geológica que activa el cinturón de fuego, los volcanes, los tsunamis, toda esa parte. Entonces esa parte va a venir. ¿Cuándo? Depende mucho. ¿Ya? Ahora, yo creo que depende mucho también de la conciencia de nosotros. Cuanto uno más medite, más uno eleve la frecuencia para limpiar el planeta, menos catástrofes vamos a tener. El problema de las catástrofes tiene a ver, en verdad, con el efecto colectivo neural sobre los devas de la naturaleza. Si uno ayuda a limpiar los devas de la naturaleza, ayuda a hacer los trabajos chamánicos de armonización de los devas, la parte catastrófica geológica se va a disminuir significativamente. ¿Cuánto? Yo no te puedo decir si un 20%, 30%, no sé, pero va a disminuir, ¿ya? Entonces, el gran problema son los grandes centros urbanos, como una capital como Santiago. A pesar que Santiago fue hecho para los temblores, por ejemplo, hay ciudades a lo largo que no. Entonces, el problema es la parte física, material, financiera, que puede ocurrir eso. Y eso sería. Muchísimas gracias, Rodrigo, por toda esta información que nos pulsaste hoy día.
Muchas gracias, Rodrigo. Ok, gracias. Hasta Nos luego. vemos. Chao, Saludos. chao. Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.